Hola, muy buenos días. Esto es Tu Tele, el programa de la Defensoría del Televidente. Muy buenos días, Yolani Leal. Y empezamos hoy con un tema doloroso y un tema que siempre nos llama la atención porque pareciera que no sabemos asumirlo como periodistas y para informar de una manera adecuada ante una sociedad que, así sea muy triste decirlo, estamos enfermos. Me refiero a los casos de violencia intrafamiliar y específicamente cuando los niños son las víctimas. Buenos días, Consuelo. Casos que, como tú lo dices, son muy dolorosos y que dan cuenta de ese problema de salud mental actual que tenemos, no solo en el país, sino alrededor del mundo, y que ha venido en aumento, que es preocupante porque, pues como lo vemos a diario, a veces pensamos que es algo normal, ya empezamos a normalizar este tipo de situaciones, y la verdad es que con respecto al año pasado se ha aumentado en un 12%, lo cual es el doble de alarmante. Muy grave. Y resulta que nos impactamos, vemos las noticias, la leemos, la escuchamos en la radio, nos quedamos con la parte de la espectacularidad, vuelvo y repito, que el niño entrando al hotel, por decir algo, que el papá tenía un problema con la mamá, que le amenazó, que le dejó una carta, con detalles que finalmente no conllevan a ninguna solución, hacen que prácticamente se haga como una instrucción de cómo maltratar a una mujer que ha dejado a un hombre porque se enamoró de otro y que de golpe alguna persona que no esté bien de su salud mental diga, oiga, buena idea, voy a llevarme el niño y vamos a ver qué hago para asustar a esta señora. Entonces, realmente creo que, con todo el respeto lo digo, hay que pensar mejor en la forma de informar sobre este tipo de noticias. La búsqueda de Maximiliano Caro, el pequeño de 6 años que desapareció hace un mes y un día en la vereda La Cruzada del municipio de Segovia, continúa sin descanso. Las órdenes de captura fueron expedidas por los delitos de desaparición forzada, tortura agravada, lesiones personales y concierto para delinquir. Las 6 personas capturadas, la mamá, el padrastro, la abuela materna, el abuelastro y 2 personas más, permanecen en el búnker de la Fiscalía en Medellín. Si nosotros nos dedicamos a centrarnos en unos medios de comunicación amarillistas que dentro de sus primicias o dentro de sus avances, lo único que pretenden es alarmarnos sobre suicidios, sobre homicidios, sobre riñas y problemas como tal sociales que desencadenan desórdenes mentales, pues vamos a generar un impacto en nosotros. De verdad es indignante y de alguna forma es triste escuchar este tipo de noticias. Desde que yo prendo el televisor y escuché eso, pues me da como rabia, como impotencia. Cómo es que hay gente que está mal de la mente y haga ese tipo de cosas tan horribles. Yo como televidente, claro, me puedo asombrar porque incluso con los casos que hubo del niño que hace poco asesinó el papá, pues realmente también soy mamá y me duele. Uno siente muchas veces como incluso el proceso, digamos, que pueda sufrir la mamá, pero pues realmente ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. Esto no se puede disfrazar tampoco, o sea, están contando la noticia como es. Entonces lo están haciendo bien. Se siente uno afectado, lógico, de dramas tan increíblemente violentos, pero eso tiene que tener un motivo, pues. Ya eso queda en manos de los profesionales indagar o investigar qué es realmente lo que está pasando con la sociedad. Son dos situaciones las que están generando este dolor en la localidad de Usme. Una porque es una mujer muy joven de 22 años que estaba dedicada al servicio de vigilancia privada y por un tema de violencia intrafamiliar termina asesinada aparentemente a manos de su propio compañero sentimental. Doctor Belisario Fernando Balbuena Trujillo, bienvenido a Tu Tele y es un honor tenerlo aquí porque me atrevo a decir que es una de las personas que más sabe sobre este tema de salud mental y todo lo que conlleva este caso que hemos venido tratando durante el programa. Tengo que recordarles algunos de los aspectos importantes en la preparación del doctor Balbuena. No puedo decirlos todos porque es de verdad que es mucho lo que usted ha venido estudiando este tema. Perito psicólogo egresado de la Universidad Santo Tomás de Colombia, es su primer título, pero después viene con la experiencia en psicología forense, perfilación criminal, evaluación de testimonios, criminología y victimología. Además ha sido docente de la especialización en administración de la seguridad en la Universidad Militar Nueva Granada,
de los posgrados en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología en Panamá, y entre otras muchas cosas, pues sabe muchísimo del tema televisión y creatividad, y las personas expertas en hacer libretos lo tienen siempre como referente para hacer consultas cuando se están escribiendo guiones que tengan que ver con esta temática. Bueno, ya lo presenté como Dios manda, mi doctor, gracias por venir. Y empecemos por el tema, ¿qué nos está pasando con la salud mental en este país? El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada pues que conmemora la Organización Mundial de la Salud. Y el tema fue hacer una salud mental y el bienestar de todos una prioridad global, que todos los seres humanos estemos sanos mentalmente. Sin embargo, pues casi todos los días estamos recibiendo noticias que no tienen nada que ver con estas intenciones. Hola, Consuelo, y mil gracias inicialmente por la invitación, por estar acá. Pues Consuelo, la salud mental es algo que la gente lamentablemente no toma en cuenta. Se preocupa un poco más por su salud física, por su apariencia, porque la selfie le salga bien, sí, pero no por lo que está adentro y lo que está ocurriendo en un órgano tan importante como es el cerebro, ¿sí? En eso nos despreocupamos. Entonces, a veces incluso todavía se manejan mitos diciendo, no, pero es que si yo voy al psicólogo, voy al psiquiatra, van a pensar que estoy loco o loca y eso daña mi imagen. Yo creo que es una invitación precisamente a que así como cuidamos nuestro físico, nuestra apariencia, pues también trabajemos el tema de nuestra salud mental, a nivel de las emociones, a nivel de nuestro comportamiento, de lo que ya traemos, porque traemos incluso constelaciones familiares de cosas que ocurren a veces generación tras generación, que mientras no se elaboren, pues no se van a superar, ¿no? Las cifras de salud mental en el país preocupan a las autoridades. Un estudio de la Procuraduría con 32 EPS evidenció que de 48 millones de habitantes, 920.000 presentaron diagnósticos de salud mental en el primer semestre del 2021. Pues infortunadamente, dentro de todo el proceso de la pandemia por coronavirus, se ha evidenciado un incremento mundial de casos relacionados con condiciones clínicas y condiciones de trastornos relacionados con salud mental. Estadísticamente se ha visto un incremento muy alto de la complejidad de los casos. Antes había como una proporción no tan alta de casos de alta complejidad. En este momento estamos viviendo un incremento de los casos de alta complejidad y adicionalmente a eso estamos viendo una serie de hechos que nos determinan que cada vez hay mayor necesidad de atención de los cuerpos de salud mental. El panorama actual es un panorama donde hay que pellizcarse. La Organización Mundial de la Salud ya emite su reporte de los 913 millones de personas, que corresponde al 13% de la población mundial que padece una enfermedad de salud mental. Si descuentas aquí que nosotros tenemos solamente la punta del iceberg, entonces lo que vamos a ver es una problemática mínima donde no estamos investigando y donde no medimos el impacto de las acciones que estamos tomando. No se puede hablar de salud sin salud mental. Y esto quiere decir que es un esfuerzo transsectorial, mancomunado, donde no solo la salud mental es el sistema sanitario, sino la seguridad, la vivienda, la educación y obviamente los medios de comunicación que traen la capacidad de comunicar, hacer más asequible una serie de situaciones para tener más posibilidades de detectar temprano, intervenir precoz quienes tienen algún tipo de molestias. Si nosotros tenemos además de nuestra parte los medios de comunicación, que ya llega a la población general, porque no tenemos un psiquiatra por cada poblador, pero sí cada poblador podría tener las herramientas necesarias para poder ayudar a identificar y de alguna manera disminuir con esta identificación las problemáticas no solamente de prevención, sino todas las demás. Trastornos de ansiedad que dejó la pandemia, los trastornos depresivos que dejó la pandemia, el trastorno de estrés postraumático, que es otra enfermedad, y de pronto toda la sintomatología en el área de salud mental que no logra conformar una enfermedad en salud mental, pero que nosotros tenemos problemas para dormir, ansiedad, dificultad nuevamente para socializar, mucho miedo a morir, todas las consecuencias que trajo esta pandemia. Probablemente en este punto nos toca redoblar esfuerzos para fortalecer las redes de atención
fortalecer los entes gremiales, fortalecer las instituciones educativas que tienen centros de atención psicológica, fortalecer el servicio de salud, el sistema de salud en términos de atención en salud mental, también empezar a rastrear quienes están trabajando de forma particular en atención en salud mental y empezar a desarrollar acciones que nos permitan fortalecer el sistema. Obviamente también habría que resaltar que cada vez hay mayor preocupación en los aseguradores, en las instituciones, donde la salud mental siempre ocupaba un segundo lugar, un tercer lugar. Hoy en día hay redes integradas de servicios de atención en salud mental que ha favorecido la situación. El diagnóstico del documento COMPES 3992 del 2020 dice que hay en el país por lo menos 2 psiquiatras y 2 neurólogos por cada 100.000 habitantes, con baja presencia en zona rural. Según cifras del Ministerio de Salud, en Colombia la depresión es la segunda causa de carga de la enfermedad, en la que el 44.7% de los menores de edad tienen indicios de algún problema mental y el 2.3% tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se siente que ha habido como un incremento y un interés en el tema, pero no hay una infraestructura suficiente para atender todos estos casos, y sobre todo después de la pandemia, mi doctor. Es cierto. Es cierto, si miramos cifras de medicina legal, por ejemplo, encontramos que en el tiempo de pandemia y pospandemia aumentó la violencia intrafamiliar, aumentaron los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y es una situación que de verdad preocupa. No solamente porque haya algún elemento de psicopatología, sino porque también hay situaciones de perversidad humana que facilitan que ocurran esas situaciones en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes y del núcleo de la sociedad que es precisamente la familia. Durante 6 meses, Gabriel Enrique González esperó hasta tener su turno de visita con el niño y lo recogió el pasado domingo 2 de octubre cerca de su casa en Ciudad Bolívar. Esa misma noche, Enrique tenía planeado matar a su propio hijo. Un joven de 15 años fue asesinado en Transmilenio durante la noche del sábado. La riña que inició en el bus se trasladó a los vagones de la estación. Los agresores utilizaron un cuchillo causándole una herida mortal en la región precordial. El niño habría sido asesinado por sus propios familiares en medio de un ritual satánico. La policía judicial inició las labores de necropsia de las 3 personas halladas en una carreta con signos de tortura y asesinadas con arma blanca. La fiscalía tiene varias teorías sobre este episodio y que ha sido recurrente este año. La fiscalía reveló que son 20 casos cometidos por bandas en diferentes sitios de la capital. Los hechos recientes pues nos deben preocupar y nos dan o nos ponen en alerta sobre lo que está sucediendo. Y no sabemos o tenemos de pronto la duda de los periodistas de cómo cubrir estos hechos, doctor, porque generalmente el cubrimiento es un cubrimiento de impacto, más no de análisis y de contextualización. ¿Usted cómo ha visto ese cubrimiento? Sí, Consuelo, tienes toda la razón. Y aquí hay varios temas que primero nos están diciendo la complejidad de lo que estamos viviendo como país, incluso como región, porque Colombia es bastante referente en otros países de lo que ocurre. ¿Cómo abordarlo? Mire, a veces se le da más publicidad o más importancia al victimario y resulta que en realidad debemos enfocarnos en la víctima y en sus dolientes. El caso del niño Maximiliano, por ejemplo, es un caso aberrante. Aún no tenemos noticias concluyentes, aún no sabemos en realidad qué fue lo que ocurrió con el menor. En el caso del niño Esteban Rodríguez asesinado en Melgar, pues también es una situación lamentable porque precisamente estamos viendo con preocupación que los agresores están dentro de la familia o del círculo más cercano de los menores. Es decir, el contexto que debería protegerlos, amarlos, velar precisamente por su desarrollo psicosocial, psicoemocional, es el contexto que los pone en riesgo. Sus padres, sus padrastros, su mamá, su abuelo, preocupa. Es un tema sobre el cual debemos intervenir, debemos sensibilizar. Ahora la otra situación que tú mencionas. Como somos un mundo globalizado, estamos viendo también que el crimen se ha vuelto transnacional. Sí. ¿Ves? Entonces, fíjate cómo grupos criminales foráneos entran a nuestro país y empiezan incluso a competir de una manera sanguinaria, brutal, como es el caso de los maracuchos y el Tren de Aragua, con
grupos criminales colombianos, Imagínese. nacionales, absurdos, Absurdo. por ganar territorio. Entonces, por intimidarlos hacen cosas que en realidad son monstruosas, Consuelo. El hecho de... Y esto no nos puede... No lo podemos normalizar. No. ¿Sí? El hecho de encontrar en estos grupos criminales menores de edad que desmembren, que filmen los desmembramientos, que arrojen los restos de los cuerpos en la calle, en el centro de Bogotá, como ha ocurrido. Esto no se puede normalizar, esto es absolutamente monstruoso. En esta ocasión, los cuerpos fueron encontrados en la madrugada en una carreta de reciclaje abandonada en el barrio El Amparo de la localidad de Kennedy. El problema de fondo es cómo los medios se acercan al cubrimiento de los hechos violentos. Los hechos violentos de por sí llaman la atención de los medios, es decir, son mediáticos, venden, generan circulación, clics, televidentes, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí es donde los medios deberían tener mucho cuidado en cómo presentan un hecho violento para no volverse simplemente en propagadores de la violencia, y deberían guardar cierta distancia respecto a la forma como se acercan a los hechos violentos, a cómo informan sobre los hechos violentos. Lo que hay que hacer es diseñar protocolos internos que toda la redacción conozca, muy respetuosos, que fijen unos parámetros de cobertura respetuosos de los derechos humanos para que no incurramos en errores, para que no revictimicemos a las personas de las cuales estamos informando. Me parece dolorosísimo que para informar sobre un menor víctima de cualquier tipo de delito estemos exponiendo al mismo menor. Pongámonos de vez en cuando en el lado de ese menor, de esa persona. Siempre hay que ponerse en los zapatos de los demás al informar. Pongámonos, por ejemplo, por un minuto en los zapatos de los padres de ese menor agredido. ¿Qué sentirán al ver que su familiar menor de edad aparece por ahí por todas partes y que se está ventilando su historia de semejante manera? El tema del uso de las fotografías es para los medios audiovisuales, para los que utilizan fotografía en los medios impresos, eso es un tema de profundo y constante debate. Debiese ser aún de más reflexión. ¿Vale la pena utilizar la imagen de la persona para exponerla en público? Usted puede pasar por televisión una escena cruda de una agresión física, donde una persona mata a otra o a otras. O usted puede optar por mostrar ciertas imágenes y contar que una persona mató a otras personas, pero no necesariamente tiene que recrear literalmente la forma como lo hizo. Ahí está el punto. Es decir, yo para hablar de un suicidio, por ejemplo, no tengo que contar todos los pasos y lo que hizo el suicida, porque en ese momento me vuelvo casi, y ahí lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, hay formas de informar sobre temas tan delicados como el suicidio. Hay formas de informar sobre la violencia. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. En estos días también hubo un episodio de un cumpleaños en Puerto Colombia, en Barranquilla, donde una fiesta de cumpleaños terminó en el asesinato de varias personas. Entonces, ¿tengo que mostrar todo lo que pasó o puedo contar simplemente algunas cosas? Puedo contar lo que pasó sin mostrar todo lo que pasó. Y ahí es donde los medios, a veces, o algunos medios, cometen errores. Hay que mirar siempre el criterio humano, el punto humano de todas las personas, de todas. Sean, insisto, víctimas, victimarios, todas han tenido una tragedia, todas han tenido un problema. Y eso a veces se nos olvida porque queremos juzgar. Tenemos que dejar de juzgar un poco, desarmar la palabra, eso es súper importante, y cubrir las historias siempre con criterio humano. Así eso suene redundante, así a algunos les parezca extraño. Dígale que no se ponga La situación se da en un semáforo del sector Ducales en Soacha. Uno de los niños intimida con un limpiavidrios al conductor de un carro particular. Sin embargo, es uno de sus acompañantes el que empuña un cuchillo y hace varios intentos por herirlo. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación para que este tema
sea tomado, yo lo digo en serio, no es que diga que lo están tomando livianamente, pero no se van hasta la profundidad del tema para prevenir en el futuro, sino se quedan en la espectacularidad. Y voy a decir algo que me parece tremendo. En algunas ocasiones se dan ideas de cómo vengarse de una mujer que se casó con otra persona, ¿no? A través de su hijo, por ejemplo. Entonces, si hay tantas personas con esas deficiencias, digamos, emocionales, pues se les está enseñando qué se puede hacer, y en vez de prevenir, lo que hacen es estimular y dar una pequeña clase de cómo vengarse de la esposa, por poner un ejemplo. Yo creo que además de la labor importante de los medios, que es comunicar, creo que también deben darle un contenido no solamente sensacionalista por lo impactante que puede ser la noticia, sino también técnico y científico, como tú decías, ¿sí? Esto que está diciendo sobre la salud mental, exactamente, estas situaciones, cómo se pueden prevenir, hasta dónde esto se puede informar de esta forma o no. Con lo que tú mencionabas hace un momento, precisamente con los últimos crímenes fuertes contra niños, niñas y adolescentes y contra mujeres, se habló de la violencia vicaria, entendida como aquella donde se utiliza a un tercero. Por lo general son los más vulnerables, claro. Fíjate, por lo general son menores de edad, son personas de tercera edad, por ejemplo, para vengarse de otro, que por lo general es una pareja o expareja, producto de un divorcio conflictivo, de una separación conflictiva, de una situación donde esa víctima no tiene nada que ver, sin embargo es utilizada para generarle daño al otro. ¿Sí? Es una forma de violencia que lamentablemente está en aumento, pero sobre la que tenemos que trabajar, analizar, no desde el sensacionalismo, sino desde la ciencia del comportamiento, qué está ocurriendo, desde las ciencias sociales, qué está ocurriendo, desde la antropología incluso, qué es lo que está pasando, por qué estamos llegando a eso, a estos extremos. Y que lleguemos a comprender y a entender y a prevenir a través de nuestro trabajo como comunicadores, como periodistas. Es un tema muy doloroso, doctor, y a mí me cuesta mucho hablar de este tema, porque es muy triste que las víctimas sean los niños, eso le parte a uno el alma. Doctor Belisario Fernando Balbuena Trujillo, no sabe cómo le agradezco que haya estado aquí con nosotros en el programa de Tutela, el programa de la Defensoría del Televidente, y que su intervención pues sirva para que muchos televidentes piensen en todo lo que pueden hacer en relación con mejorar o ponerle atención a una salud tan importante como es la salud mental. Muchas gracias por la invitación, Consuelo. Un partido difícil, en el que nuestra selección tuvo muchísimas opciones que no lograron concretar. En minutos vamos a tener información desde India, donde se desarrolla este torneo. También hablamos con las familias de nuestras campeonas, porque sí, ya son campeonas sin duda. Que esta es la primera vez en la historia que una selección Colombia clasifica a una final de un torneo FIFA. Ninguna categoría ni en ningún género, ni en masculino o femenino, había tenido la oportunidad de llegar a esta instancia. Entonces entenderán la magnitud de lo que significa hoy tener una selección en una final del Mundial de la FIFA, esta vez en categoría sub-17 ante la selección de España, que es un logro maravilloso para el fútbol colombiano en general, para el fútbol femenino por supuesto, por todo lo que ha sucedido en estos tiempos. A nuestras chicas de la selección, pues todo el agradecimiento y también toda la energía para que este domingo nos sigan dando esa alegría fundamental que nos han dado en las últimas semanas. El último penalti y la tanda fue un motivo de muchísima alegría, nos recuerdan todo lo bueno que puede tener este país y bueno, ojalá mañana puedan ser campeonas del mundo, sería histórico. Si no se logra, yo creo que han hecho un trabajo impresionante y lo más lindo es que de verdad nos han hecho pensar y sentir en que todo lo bueno puede pasar. Mucha fuerza en esa final, estamos con ustedes, las queremos, Colombia entera vibra hoy con ustedes, gracias por lo que han hecho, gracias por ese ejemplo que nos han dado día a día y bueno, a ganar. Esta selección ha demostrado que tiene con qué, y ganen o pierdan muchachas, para mí ya son las campeonas. Dios las bendiga y vamos a ganar.
toda la fuerza desde acá, desde Colombia, que les llegue para que marquen todos esos goles que necesitamos para que sigan siendo el orgullo de nosotros. Ustedes nos pusieron a vibrar porque son ustedes, mujeres, las que han llegado más lejos en cualquier mundial, así que sigan así. Y de verdad, gracias por todas esas alegrías que nos han regalado. Vamos superpoderosas con todo contra España, mañana en ese partido vamos a ganar y de antemano muchas gracias por esa gran representación que han hecho de nuestro país en el exterior. Mi selección Colombia, qué orgullosa me siento de ustedes, de verdad, muchísimas gracias por esas alegrías que nos dan, ya que los hombres no pudieron, nosotras sí. Gracias, Selección Colombia. Quiero darle las gracias al equipo de fútbol porque eso es maravilloso, porque le han traído a Colombia mucha alegría y decirle que ya son unas campeonas y que vamos a ganar. Quiero felicitar a las chicas de la Selección Colombia, que son unas valientes, unas berracas, que queda demostrado que las mujeres somos lo mejor. Chicas, la fuerza de toda una nación está con ustedes. España es el último obstáculo que tenemos que superar para lograr sus sueños y los de todo el país. Por favor, traigan la gloria a casa con la Copa Mundial. Las esperamos. Y hoy creo que en la derrota o en la victoria, en lo que suceda el domingo, va a ser muy importante, digamos que seguir con ese camino de tenerlas apoyándolas, de estar pendientes de ellas, de todo lo que necesitan en realidad para que se constituya una liga competitiva. Digamos que ese es el punto de partida para muchas cosas que deberían pasar. Y hay que asumirlo de muy buena manera porque han hecho un gran torneo sobreponiéndose por selecciones mucho más poderosas en el papel que nosotras, así que nada, la invitación es que siempre apoyen, que estén ahí, que sean y que se sientan además orgullosos de lo que tienen enfrente, una selección maravillosa como es la categoría sub-17. Bueno, y acabamos de ver ese ambiente que se vive en Colombia con esta victoria de la selección colombiana femenina de fútbol sub-17 que ha marcado un hecho histórico al ser la primera vez que llegan a una final. Y ni siquiera, digamos que la selección masculina había logrado este acontecimiento, entonces nos tiene a todos muy felices. No fue un partido fácil, se jugó contra todo pronóstico, incluso al no tener una liga definida, una liga femenina estable en Colombia, lo cual nos llena de mucho orgullo. Tenemos toda la esperanza en que las jugadoras de la selección van a hacer una gran final mañana contra España. Y solo se vive felicidad en todos los colombianos, en todos los televidentes. Estamos a la espera de lo que va a ser este gran partido. Un gran ejemplo por parte de las mujeres jóvenes de Colombia. Fíjese el futuro, Yolani, que nos espera en este país con esa juventud tan hermosa y con esa juventud representada en esas mujeres de esta selección. Queremos desearle desde aquí también, desde la Defensoría, el mejor partido del mundo. Si no quedan de campeonas, pues seremos subcampeones, pero yo le apuesto a que vamos a ganar el primer campeonato del mundo en la historia del fútbol colombiano. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les enviamos un abrazo muy optimista y esperamos que nos podamos volver a ver la semana que viene.